Muy buenas tardes a todos nuestros usuarios. Hoy, jueves 21 de mayo del 2020. De nuevo con ustedes, Voz Libertaria de Venezuela, en nuestra sección especial 5 minutos con la resistencia. Antes de empezar mi entrevista, voy a darle las gracias a todos los suscriptores que nos han estado apoyando y que sin ustedes, por supuesto, este canal no pudiera salir por YouTube. Me refiero a Radio Voz Libertaria de Venezuela. Pero también quiero seguir invitando a todos aquellos que no lo han hecho, que por favor se suscriban gratuitamente tocando la campanita y de esta forma estarán apoyando no solamente este canal, sino la voz de la resistencia y la libertad de Venezuela. Ahora bien, voy a hacer presentación de nuestro invitado. Hablamos de nuestro amigo, nuestro aliado en este proceso libertario, un español venezolanizado como es nuestro amigo Javier Codorniu. Con él vamos a hablar de un tema muy caliente que hoy es tema mundial. Se trata de unos buques iraníes que van hacia las aguas del Caribe intentando llevarle gasolina aparentemente al régimen de Maduro, y que sabemos pues que detrás de ellos no hay sino un plan de seguir dándole oxígeno a estas bandas criminales que hoy secuestran a nuestro país, Venezuela. Pero, por supuesto, he invitado a nuestro amigo Xavi para que sea él quien nos dé su visión y que nos explique, según su percepción, cómo ve él esta situación que puede convertirse en un conflicto de orden mundial. Chávez, bienvenido a 5 minutos de la resistencia. Muchas gracias. Bien, en primer lugar, puede que el tema que vamos a tocar hoy sea sorpresivo para muchos españoles que viendo la prensa nacional no tengan ni idea de lo que estamos hablando porque no aparece en la prensa nacional. De forma que hay que ir a buscar en las redes o hay que ir a buscar en prensa internacional para poderse enterar de lo que está pasando. Evidentemente se avecina una crisis que yo espero que no llegue a realizarse como tal, una confrontación, un choque que podría tener muy graves consecuencias entre Irán, que ha mandado 5 petroleros en dirección a Venezuela para abastecer a Venezuela de gasolina, gasolina procesada, no de petróleo. Naturalmente, petróleo le sobra a Venezuela, pero el problema que tiene Venezuela ahora precisamente es que tiene sus plantas prácticamente inoperantes y ya ha llegado a un extremo tal en que no tiene gasoil y sobre todo gasolina que los automóviles necesitan. Se ha ido directamente a un viejo socio de Venezuela, que es Irán, y le ha comprado 5 petroleros. Esos petroleros, evidentemente, pretenden saltar el embargo que Estados Unidos ha aplicado sobre Venezuela para llegar a las costas venezolanas a descargar ese petróleo. Evidentemente, el ministro padrino de Exteriores de Venezuela está dispuesto a jugarse físicamente el tipo porque dice que él quiere acompañar a esos petroleros desde que entren en aguas territoriales de Venezuela. Veremos si lo consigue o si se lo permiten los norteamericanos. Evidentemente, ahí tendrán mucho que decir tanto el ministro de Exteriores iraní, el señor Mohamed Javad, como incluso también el propio secretario de Naciones Unidas, que también ha intervenido en esta historia. Pero sobre todo, quien algo tiene que decir ahí es Estados Unidos, el presidente Trump y sobre todo el secretario de Estado, el señor Pompeo. El pasado miércoles hubo una advertencia muy preocupante, seria, de Rusia a través de su embajador en Naciones Unidas a Estados Unidos, diciéndole que si hiciera un acto como ese, como parar la llegada de los barcos a Venezuela, lo entendería como un acto de piratería y a partir de ahí no se definen las consecuencias que eso pueda llegar a tener. Es una amenaza velada, pero una amenaza al fin. Se ha complicado mucho la situación para Venezuela, que en estos momentos no tiene, ya lo he dicho antes, ni siquiera gasolina para sus coches, y sobre todo se ha complicado lo económico, porque
aparte de que el Producto Interior Bruto de Venezuela, desde que está el señor Maduro en el poder, ha caído en un 50%, que se dice pronto, el Producto Interior Bruto ha caído un 50%. Pues aparte de eso, ha caído el precio del combustible, el precio del petróleo. Y además de eso también, las plantas más importantes de extracción y de refinado del crudo en Venezuela están prácticamente inoperantes por falta de mantenimiento. El mantenimiento se lo venía dando precisamente Venezuela a través de una empresa iraní que se llama Mahan Air. Esa empresa iraní era la que estaba fletando vuelos con recambios, con elementos, para reparar las plantas, sobre todo la planta de Paraguaná, que es la más importante de Venezuela, que tiene una capacidad productiva de alrededor de 1 millón de barriles de petróleo diarios. Pero claro, el señor Pompeo intervino para decir se acabó. Ya no hay más vuelos de Mahan Air hacia Venezuela. Son esas cosas que más de uno le pueden resultar chocantes o preocupantes. Esa obcecación de Estados Unidos en pararle los pies a Venezuela en todo momento. Pero claro, yo creo que el error fue cuando ni el propio Chávez ni Maduro después han sido evaluar realmente el papel de Estados Unidos y lo que se está jugando en Estados Unidos en esta crisis. Pretenden implantar de nuevo una nueva Cuba, por decirlo así, o una ampliación de Cuba a un tiro de piedra, a unos kilómetros de distancia de Estados Unidos. Y ni Trump ni ningún presidente de Estados Unidos está dispuesto a aceptar de nuevo una amenaza como esa. Ese es el riesgo más importante que hay. Yo quiero creer que toda esta situación llegará a deshacerse como un helado, como un azucarillo en el café, y que nunca llegarán los disparos a intervenir y nunca llegará a hundirse un petrolero en aguas del Caribe. Si eso fuera, que Dios nos ampare a todos, porque el futuro puede ser realmente muy preocupante. De manera que ambos países, tanto Irán como Venezuela, tienen necesidad de que esto se solvente, porque ambos están... También en Irán está racionada la gasolina, no solamente en Venezuela. En Irán también, y tienen una crisis económica, porque también Irán tiene, desde hace ya años, un veto económico puesto por los Estados Unidos. Y entonces, claro, Irán se encuentra ahora con que tiene petróleo, tiene gasolina, porque ellos sí, sus refinerías funcionan, pero no tiene dinero. Y entonces Maduro le ha dicho, te pago con oro, directamente con oro. Evidentemente, el señor Khomeini, el presidente de Irán, ha dicho, encantado de la vida, venga para aquí ese oro, porque el oro, evidentemente, siempre lo traduciré en metálico, en dólares o en euros o en lo que sea, para poder seguir operando en el país. Es realmente una situación interesante, crítica y, sobre todo, lo más sorprendente, insisto, para mí, personalmente como español, es el silencio extraño que existe en la prensa española. No se habla del tema, no entiendo por qué. Sí, sabemos que esto lo han analizado expertos geopolíticos, incluso expertos militares, y se habla de que esto puede, definitivamente ya la participación directa de los iraníes va a traer consecuencias que no solamente tiene que ver con Venezuela, tiene que ver con un conflicto continental. Claro. Y me parece tu reflexión muy importante, y por eso quiero preguntarte, no solamente que en España no se diga nada, ¿cómo tú entiendes que la comunidad europea no se pronuncie con una situación tan delicada? ¿Cuál es tu opinión, Xavi? Desde siempre hemos sabido que la comunidad europea es un gigante económico, pero un enano político, un enano en relaciones internacionales. Siempre ha actuado igual. La comunidad europea se mantiene a la expectativa, sobre todo cuando se mueven estos gigantes, cuando se mueve
Estados Unidos, cuando se mueve China, cuando se mueve Rusia. La Comunidad Europea, Europa se queda siempre a verlas venir. Yo creo que se debe esencialmente a eso. Están a la expectativa de lo que pueda ocurrir, sobre todo por los efectos económicos que pueda tener en el futuro desarrollo de la propia Europa. Evidentemente, la crisis esta, sea cual sea el desenlace, va a tener resultados económicos y además resultados económicos importantes. Si llegan los petroleros a Venezuela, van a darle un espaldarazo al señor Maduro, que se va a sentar con todos sus reales en el poder perfectamente seguro, porque podrá por lo menos durante unos cuantos años abastecer, no muchos, pero algunos, abastecer de gasolina al parque automovilístico. Evidentemente un parque automovilístico reducido, recortado, solo coches oficiales, solo ambulancias, solo etcétera, etcétera. Pero podrán moverse, que hasta este momento ni tan siquiera eso está garantizado. Y por lo tanto el señor Maduro tendrá una bocanada de aire fresco que le permitirá respirar. Eso sí llega. Aparte de que a Estados Unidos se le va a crear un problema muy grave de prestigio. Y sobre todo al señor Trump. El señor Trump, a final de este año, tiene elecciones y ya la propia pandemia, el COVID, está amenazando su permanencia en el poder. Se las juega todas en esta crisis. Si triunfa en esta crisis, es fácil que consiga de nuevo ganar las elecciones. Pero si en esta crisis los iraníes se salen con la suya, el señor Trump tendrá que abandonar el poder, aparte de las consecuencias que ello pueda tener en el futuro de América en su conjunto y de Europa incluso también y en el mundo entero, ¿por qué no? Bueno, Xavi, de verdad, bueno, se estima de que para mañana viernes es posible que esté entrando, es posible. Todo está muy en incógnita. El primer buque iraní. Bueno, estaremos atentos, esperemos que los acontecimientos y, bueno, que Dios nos acompañe en esta situación. Muchísimas gracias, Chávez, y te permito pues unos minutos para la despedida. No, sencillamente, una vez más, parece que se confabulan las fuerzas del mal para complicarle la vida al mundo entero. Confiemos en Dios, confiemos en que brille el sentido común y que no hayan fanatismos. Digo, confiemos en Dios porque si dijera confiemos en Alá, es evidente que entonces ya sabíamos que él iba a ganar. Esperemos que no haya ningún capitán de un petrolero demasiado creyente que sea capaz de jugárselas todas y quiera romper el cerco sí o sí. En ese caso tendríamos el problema ya garantizado. Ha habido quien ha comparado esta crisis con la de los misiles de los tiempos de Kennedy. Sí. No creo que sea tan extrema la cosa, pero por ahí le va. Por ahí le va. Bueno, esperemos que así sea, Xavi. Muchísimas gracias y será hasta la próxima. Muy bien, gracias a ti y viva Venezuela. Viva Venezuela.